vamos otra vez con el tema de los últimos días que ha generado esos dimes y diretes en la clase política, también en la empresarial, en los medios de comunicación, ni se diga, que es la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro. Pero resulta que ayer, voy a emplear la palabra que utilicé ahorita con Marco Sosa, que es muy de argot tecnológico, hubo una disrupción y la hizo el líder natural, el jefe natural del partido Cambio Radical y ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Dijo, yo me sumo, me gusta, acepto el reto del presidente, porque además qué bueno que lo podamos vencer ahí, precisamente en una asamblea constituyente. Mauricio Parodi es representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical y está aquí con nosotros. Representante, gracias por estar aquí en Clic Casi, al poder de la información a un clic. Roger, buenos días. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, oiga, representante Mauricio Parodi, de una vez, ¿cuál es su impresión a propósito de esa intempestiva decisión que toma públicamente el jefe de su partido, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras? Hay varios elementos. El primero de ellos es que yo opino que una constituyente nueva o un proceso constituyente debe partir de un ánimo de unir el país, de entre las diferencias construir un nuevo acuerdo nacional que se llame Constitución Política de Colombia. La iniciativa del presidente Petro obviamente va en el sentido contrario, va en el sentido de dividir el país, de polarizar el país y de decir, el presidente, mire, lo de nosotros es bueno y lo de mis contradictores es malo. Entonces yo creo que este proceso constituyente liderado por el presidente de la República empieza muy mal. Y lo segundo es que Germán Vargas, yo no he tenido oportunidad de hablar con él, pero veo que está haciendo un acto político de confrontación, de decirle al presidente de la República, mire, nosotros somos capaces de pararle la caña porque estamos convencidos de que la ciudadanía no va a respaldar las iniciativas del presidente de la República, pero además para todos está claro que no existe la fuerza suficiente dentro del Congreso de la República ni en las bases populares para que una iniciativa liderada por el jefe de Estado hoy tenga éxito. Entonces, básicamente yo creo que es una iniciativa que nació muerta y que el jefe de Estado lo que está haciendo es ponernos en agenda un tema, tal vez para desviar la atención sobre los temas importantes del país, sobre la incapacidad del gobierno de gobernar, valga la redundancia, sobre los múltiples escándalos de corrupción, de malos manejos y de incapacidad administrativa del gobierno, sobre la cantidad de nombramientos que se han hecho de personas incompetentes o que no llenan los requisitos y sobre unas reformas llenas de actitudes fanáticas y de actitudes antidemocráticas que están pasando un trámite muy tortuoso en el Congreso de la República dentro de lo que es el ejercicio de nuestra democracia. Representante, un saludo muy especial. Claro, vemos que el ex vicepresidente hace esta propuesta con el objetivo de irlo a vencer en las urnas, pero ¿qué tal que le salga, como se dice popularmente, el tiro por la culata? Sí, yo creo que el problema no es la Constitución, el problema es un gobierno incapaz y abrir la puerta para una Constitución nueva en medio de semejante polarización nacional es un riesgo demasiado grande. Yo no quisiera que se pusieran en riesgo, por ejemplo, elementos tan importantes como la tutela, elementos tan importantes como una sólida división de poderes que hoy tienen una muestra de democracia y sobre todo que nuestra Constitución es tan buena que ha permitido que hombres como Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Iván Duque y el mismo Andrés Pastrana hayan ganado las elecciones haciendo oposición. Yo hago oposición al gobierno del presidente Petro con los argumentos que considero, pero lo reconozco como presidente legítimo y celebro que los partidos de oposición en cualquier momento de la historia nacional puedan ganar las elecciones. Esto es una muestra de que nuestra democracia, imperfecta sí, con muchos problemas sí, susceptible de mejorarse sí, pero existe y nuestra democracia es un orgullo y es un elemento que vamos a defender
la democracia, la institucionalidad y las decisiones de los colombianos terminan siendo las que eligen tanto al Congreso de la República como al presidente, para que juntos, coordinadamente, saquemos adelante el país, pero también para que tengamos oportunidad de emitir nuestras opiniones diferentes cuando así sea el caso. Representante, cordial saludo. Uno nota por el ambiente político actual que todo lo que venga del gobierno no le sirve a la oposición y todo lo que dice la oposición no le sirve al gobierno. Es decir, hay una publicidad política y a veces hasta politiquera y fastidiosa, pero hay pocos argumentos desde el punto de vista técnico de si son o no son convenientes esas reformas. ¿Por qué lo político ha desplazado lo técnico y los colombianos no tenemos la información técnica y concreta sobre si esas reformas son o no son viables para el país? Y se generan este tipo de situaciones que llevan simplemente a una publicidad que ya muchos colombianos están hartas porque no se gobierna bien o tampoco se deja gobernar. Mire, nosotros desde nuestro partido de oposición hemos manifestado nuestra inconformidad porque el presidente de la República está gobernando solo para su partido político y sus seguidores. No ha hecho lo que la Constitución le ordena, que es ser el jefe de la unidad nacional. Nosotros hemos sido excluidos de las conversaciones, de los elementos importantes de las reformas, y cuando nos han convocado solo es para tomarse la foto con nosotros y decir que hay un muy buen nivel de conversación, cuando no es así. Nosotros, como dirían nuestros ancestros, hemos sido oídos, pero no hemos sido escuchados. Y el presidente de la República, a través de su bancada mayoritaria en el Congreso, ha ido imponiendo sus criterios con una mayoría que era aplastante y ya no lo es. Pero además, ustedes conocen el estilo del presidente de la República. Es un estilo combativo, pugilístico, donde él no reconoce ningún error, donde no reconoce ninguna falla, pero sobre todo, más allá, no reconoce la opinión de sus contradictores. Entonces hemos sido excluidos de las conversaciones. Incluso recuerden ustedes cuando fueron elegidos los gobernadores de Colombia, el presidente en el primer acto que hizo con ellos invitó solo a los que habían votado por él. Entonces yo creo que el presidente se ha equivocado en ese tema y todavía está a tiempo el jefe de Estado de hacer grandes convocatorias nacionales y buscar consensos, pero además preocupa ver cómo el gobierno ha ido retirando a las personas que tienen alto nivel técnico y estadístico y los ha ido reemplazando por una serie de dirigentes que tienen mucho arraigo en sus comunidades, que tienen mucha audiencia, pero que muchos de ellos lo más fuerte que tienen es un activismo político con sesgos fanáticos y con sesgos antidemocráticos con el país en general y con el Congreso en particular. Entonces, Javier, comparto contigo el lamento de que las conversaciones que en el Congreso deberían ser de un nivel técnico se han tornado políticas y politiqueras, como tú bien lo dices, porque además también tanto del lado del gobierno como del lado del Congreso hay algunas personas que les conviene este nivel de confrontación porque es de la forma en que pueden sobresalir, insultando, ofendiendo, descalificando y no presentando alternativas más allá de decir que el contradictor no tiene la opinión con elementos que no son de la parte técnica, sino que se van a lo personal y a la descalificación individual que tanto daño le hace a la democracia. Volvamos a la decisión de Germán Vargas Lleras. Doctor Mauricio Parodi, él dice: yo no me rasgo las vestiduras. A mí me sonó eso como el país se está dejando, el país político, los medios de comunicación, la oposición, los que están en la independencia, los que están al otro lado del péndulo político en estos momentos de coyuntura política del país, se están dejando arrastrar o atrapar por la trampa del globo lanzado, o por, como lo decía
el exconcejal de Bogotá, historiador y analista Juan Carlos Flores, que me llama mucho la atención, que el presidente Gustavo Petro es experto en poner a correr como hámster, a pedalear como hámster en su jaula a toda la clase política que está en contra de él. O es experto en lanzarle una pelota y ponerlos como perritos a correr por la pelota y tráigala y vuelva a lanzar. Eso es lo que uno ve realmente y me pareció pues llamativo lo que dice Germán Vargas Lleras, como que yo no me dejo meter en la jaula del hámster. ¿Usted cree que esto puede ser así? Porque además, y me parece más valiente, hombre, no perdamos el tiempo, no nos dejemos enredar, simplemente enfrentémoslo y ganémosle. Yo vi así de sencillo, bueno, ni tan sencillo, pero así en ese sentido veo esa posición de Germán Vargas Lleras. A ver, yo pienso que las constituciones se hacen a través de acuerdos nacionales y acuerdos de pensamientos diferentes. Aquí estamos partiendo de un punto de inicio muy equivocado, partiendo de un punto de inicio en el cual el presidente de la República está convocando una constituyente para aplastar a sus contradictores. Y lo que hace Germán Vargas es llamar la atención sobre el bajo respaldo que tiene el presidente Petro en este momento. Vimos como en el último pinómetro de Atexco ya está llegando a puntos altísimos el presidente Petro de desaprobación. La ciudadanía ha perdido confianza en el gobierno. Y recuerden ustedes que para 2018 el candidato Petro en esa época firmó en piedra que no iba a convocar una constituyente. Para 2022 ratificó que no iba a convocar una constituyente. Y cuando uno firma en piedra que no va a hacer las cosas y jura, como decimos los países en dos corosos, que no las va a hacer y las hace, pues la confianza ciudadana se deteriora. Y la confianza ciudadana en el país sobre el presidente Petro está en un nivel muy bajo. Y yo pienso que sería absolutamente inconveniente embarcar el país en una constituyente nueva que podría demorarse 2 años y que sería la excusa perfecta para que el presidente de la República siguiera dejando de gobernar y se dedicara al activismo político, que es unas arenas donde se mueve a la perfección el presidente Petro. Entonces yo creo que el presidente... Mauricio Parodi, sí. Mauricio, pero es que esa es la posición política y es donde yo estoy ubicando, digamos, la sensatez de Germán Vargas Lleras, porque es que esa es la reacción política, esa es la reacción, qué pena, hasta usted va a quedar ahí metido entre los perritos que salen detrás de la pelota. Lo digo es porque objetivamente, jurídicamente, pues esa sí puede ser un globo lanzado al aire, usted lo dijo, 2 años no es suficiente para que se cumpla el propósito. El propósito es el cambio de la Constitución, con todo lo que ello genera para temores de muchos en nuestra clase política. Entre ellos un temor es el de la reelección, consecuencia de la Constitución. No es tan fácil, es lo que le quiero decir, no es tan fácil, es una posición un poco de esas envalentonada, pero es que lo que hay que hacer primero para llegar a una constituyente, pues es un camino largo que empieza por ustedes, Mauricio Parodi, por los senadores y por los representantes. Si ustedes dicen mayorías de senadores y de representantes, no señores, no vamos a convocar, segundo paso, al pueblo colombiano que vaya a las urnas a votar una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se quedó, que es lo que además el análisis dice. Si no ha sido posible que el presidente les, digamos, logre de ustedes que le aprueben las reformas, pues menos esto que tanto temen ustedes, que le aprueben una Asamblea Nacional Constituyente. Y supongamos que ganen las mayorías. Acaba de pasar con las mociones de censura a 2 de los ministros que no pasaron porque las mayorías fueron negativas. Supongamos, tiene que haber la votación de por lo menos la tercera parte de los colombianos, tercera parte del censo electoral, que hoy está en casi 40 millones, o sea que son más de 13 millones, y hoy las condiciones de favorabilidad del presidente no son tan altas. En fin, todo esto da para que a mí
perdóname todo el contexto para que haya precisamente claridad de nuestros internautas, porque traten de ayudar a entender. Esto da para que políticamente digan, hombre, no nos rasguemos las vestiduras, hombre, no perdamos el tiempo, que fue lo que le escucho yo con el talante de Germán Vargas Lleras. Vamos, si quieren, vamos y venzámoslo allá, que nosotros somos capaces de vencerlo. Entonces, quería hacer el contexto un poco porque vale la pena tenerlo en cuenta que son dos aspectos, lo político y lo jurídico, y la posición de Germán Vargas Lleras, que me dice, está muy barraquito, permítame la expresión, enfrentémonos pues, si es que es posible llegar a ese escenario, el de la constituyente. Es el elemento de la confrontación, como lo hace, perdón, Roger, como lo hace Germán Vargas hoy, es un elemento muy importante en la política, y la contradicción es un elemento básico. Pero yo quiero ir un poco más allá. El presidente del Senado, Iván Name, mencionó que si el presidente de la República está interesado en una constitución nueva, pues que presentara el proyecto ante el Congreso. Y yo creo que eso no va a pasar, Roger, porque lo que no ha dicho el jefe de Estado aún es qué es lo que está malo de la Constitución y qué es lo que quiere cambiar. Entonces, si ni siquiera el jefe de Estado está diciendo qué es lo que tiene malo, no lo ha dicho. Incluso han ido más allá. Han hecho un juego de palabras diciendo que la Constitución está bien, que la Constitución debe ser respaldada, que les gusta la Constitución del 91 y que la Asamblea Constituyente, óigase pues, es para hacer una nueva Constitución, para que se cumpla la Constitución existente. Un juego de palabras en el cual el presidente Petro es experto en, digamos, enredar elementos tan básicos como para qué se hace una convocatoria constituyente. Y le digo, Roger, yo sí pienso que, y reitero, por tercera vez se lo digo, convocar una asamblea constituyente para polarizar más el país y para dividirnos aún más es muy mala idea, pero son las buenas ideas para un activista como el presidente Petro. Representante, acá el análisis que hay que hacer es para dónde va el país. Lo digo por lo siguiente, usted hablaba de una desaprobación importante hoy del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vemos que no tiene una buena aceptación en el Congreso de la República. Vemos que está a punto de hundirse, por ejemplo, la reforma a la salud, que la reforma laboral tampoco va por buen camino. Es decir, hay un obstáculo, una pared entre el Gobierno Nacional y Congreso que hoy no permite sacar avante muchas de sus propuestas. ¿Para dónde va el país con esta división, esta polarización frente a lo que está pasando? Un gobierno al parecer por un lado y un Congreso al parecer por otro. Pues Oscar Mario, muy grave lo que tú dices y lo comparto. Vemos un gobierno que no gobierna, vemos un gobierno que está dedicado al activismo político, vemos a un gobierno que no es capaz de ejecutar el presupuesto, vemos a un gobierno que los decretos y reglamentaciones que sacan están por fuera de la ley. De hecho, incluso ayer la Corte Constitucional tumbó los últimos decretos de la emergencia en La Guajira porque no cumplen los requisitos que se necesitan para decretarla. Y así vamos todos los días con un gobierno que está dedicado al discurso, que está dedicado a la confrontación, que lo más alejado a unir a los colombianos es la actitud del gobierno y que sigue mostrando los dientes, amenazando a la ciudadanía, amenazando al Congreso, que si las cosas no se hacen como al presidente le gustan, pues que pueden promover un nuevo estallido social con las nefastas consecuencias que vimos en el año 2021, pero sí sería muy curioso ver a un gobierno promoviendo un estallido social en contra de sí mismo, porque sería en contra de su incapacidad. Entonces aquí lo que está bien es la Constitución y lo que está mal es el gobierno. Estamos conversando con Mauricio Parodi, representante de la Cámara por el Partido Cambio Radical, hablando de este tema que nos tiene a todos en Colombia enredados, es el de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, propuesta del presidente Gustavo Petro, con un ingrediente nuevo, y es que el líder natural del Partido Cambio Radical, que es el partido de nuestro invitado Mauricio Parodi,
Germán Vargas Lleras dice, hágale, permítame la expresión que es que ahí me suena. Usted que lo conoce muy bien, Mauricio Parodi, y los que lo conocen, uno sabe ese talante de Germán Vargas Lleras. Hágale, papi berraquito, hágale, yo soy más berraquito todavía. Y entonces nos vemos en las urnas y lo vencemos. Eso es pues lo que dice Germán Vargas Lleras. Para redondear, precisamente con este tema, yo quisiera que me lo dijera otra vez, en una síntesis, de manera bien sencilla, porque ya la postura suya es absolutamente clara. Usted, otra vez, Mauricio Parodi, ¿usted qué cree que contiene, e insisto en ello, la decisión de Germán Vargas Lleras? Yo creo que es confrontar. Germán Vargas de alguna manera quiere como ser la voz de la mayoría de los colombianos que estamos confrontando al presidente. Y Germán Vargas ha escuchado la voz de los colombianos y está confrontando al presidente de la República diciéndole, pues, sométase a unas elecciones para que salga derrotado. Básicamente ese es el mensaje de Germán Vargas, que es un mensaje eminentemente político y eminentemente contestatario ante una propuesta inconveniente, inoportuna e innecesaria e injustificada de parte del presidente de la República. Pero confrontarlo con la convicción de que si se diera, que el camino es largo, es sinuoso, si se diera, también sería exitoso. O sea, él, el que confronta, el que cae, que reta. Es que esto es como de pugilato. Dame berraquito, salgamos al ring y le ganamos. ¿Usted cree que sí? No, absolutamente. Germán Vargas es contestatario frente a la propuesta y siente que está representando la voz de la mayoría de los colombianos, que en el caso de que hubiera una votación, que yo creo que digamos, el gran referendo va a ser en 2026, cuando se elija el Congreso nuevo y cuando se elija el nuevo presidente de la República, donde yo creo que la mayoría de los colombianos vamos a escoger opciones muy alejadas de lo que el presidente Petro y el pacto histórico representan. Contestatario, pero con la capacidad y la tranquilidad de saber qué representa. Estamos hablando de Germán Vargas Lleras, que representa las mayorías y que si se diera esa confrontación en las urnas, pues con absoluta seguridad ganaría. Es lo que nos dice Mauricio Parodi, representante de la Cámara por el Partido Cambio Radical, a quien le agradecemos mucho, representante, y bueno, mucha suerte y estamos al tanto a ver qué es lo que pasa en este otro capítulo más de este bendito país nuestro lleno de historias todos los días. Muchas gracias. No, gracias a ti, Roger, por la invitación, a Oscar, a Javier, y les deseo muchos éxitos en Clicracia. Veo que cada día crece la audiencia y es un espacio muy importante para nosotros, los dirigentes políticos, que necesitamos ser escuchados de nuestra comunidad para que nuestra comunidad se tome sus decisiones de acuerdo con su leal saber y entender. Feliz día para todos y un abrazo grande. Muchísimas gracias, Mauricio Parodi, representante de la Cámara.